Buenos días con todos, les saluda el Fondo Nacional del Ambiente. Vamos a iniciar este webinar sobre un estudio de caracterización y oportunidades del ahorro de energía que hemos desarrollado en el FONAN. Mucho agradeceré para empezar ya con el desarrollo de este webinar, por favor que apaguen sus micrófonos. Bueno, entiendo que ya lo han apagado y entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar. Este estudio que estamos nosotros presentándole en estos momentos no es el resultado de la experiencia de FONAN en estos últimos 10 años, sobre qué es el trabajo de eficiencia energética en las pequeñas y medianas empresas y también en lo que es las microempresas. Y para, digamos, aquellos participantes que no nos conocen brevemente quiénes somos, el Fondo Nacional del Ambiente es uno de los fondos ambientales creados por el gobierno peruano a través de una ley del Congreso de la República a fin de promover la inversión pública y privada y ser un facilitador financiero, ¿no?, para que se realicen las inversiones y actividades orientadas a contribuir al desarrollo sostenible. Y dentro de ello, desde luego, está lo que es la eficiencia energética. Tenemos 3 áreas de trabajo, ¿no? En realidad anteriormente eran 7 áreas, pero las hemos consolidado para ser más eficientes, en realidad, en nuestro desarrollo de nuestras actividades, porque muchas de estas áreas se cruzaban o se complementaban o trabajaban juntas. Entonces tenemos ahora 3 áreas de trabajo: cambio climático, energía y bosques, es uno; otro es pasivos ambientales, mineros, energéticos e industriales; y luego gestión integral del agua y residuos sólidos. ¿Cómo trabajamos? FONAN no es un banco que tiene recursos frescos, es un movilizador de recursos financieros y en consecuencia trabajamos con toda la banca internacional y nacional. En la internacional llámense multilaterales, el Banco Mundial, el BIF, la CAF, como también multilaterales en lo que se refiere a la asistencia técnica, porque también, digamos, levantamos recursos de asistencia técnica. Y bilaterales son aquellas que son de gobierno a gobierno, como el caso del gobierno alemán, del gobierno japonés, del gobierno francés, ¿no? Igualmente de los bancos nacionales, ¿no? Movilizamos recursos de los bancos nacionales a través de propuestas de proyectos que nosotros presentamos o acompañamos a promotores de negocios asociados a las inversiones ambientales para que la banca los coloque como tal, ¿no? Entonces hacemos ahí un acompañamiento y trabajamos en ello con toda la banca nacional. Igualmente también hay programas que requieren recursos del gobierno, no necesariamente de la banca comercial, ¿no? Entonces son recursos de gobierno, el gobierno central, el gobierno regional o de los gobiernos locales. Y en el caso, digamos, del financiamiento nacional también es importante indicar que trabajamos con bancos de segundo piso o bancos de primer piso. Y cuando hablamos también de lo que es banca de primer piso, no solamente es la convencional que conocemos todos, que es la banca comercial, ¿no?, sino también lo que le llamamos los nuevos intermediarios financieros, llámese las cajas rurales, llámese las entidades de las pequeñas y microempresas, las pymes. Igualmente, movilizar recursos del Estado, de gobierno, no solamente recursos de los ministerios como tal, que administramos recursos a través de fideicomisos, principalmente para lo que son pasivos ambientales, mineros y energéticos, sino también de entidades descentralizadas, ¿no?, como por ejemplo el tema de la UEFA. Toda esta movilización de recursos que nosotros promovemos, participamos como tal, es para aplicar en el financiamiento de las inversiones ambientales, ¿no? O, digamos, la preparación también de programas o proyectos, ¿no? O también en la ejecución de proyectos. Nosotros también ejecutamos proyectos, tanto de asistencia técnica como de remediación como tal, ¿no? Y para terminar sobre lo que somos nosotros como FONAN, bueno, estamos posicionados a nivel internacional, ¿no? Hemos posicionado, mejor dicho, al Perú como un país atractivo para las inversiones ambientales, ¿no? Igualmente, tanto para el tema de las reducciones de emisiones, tenemos la mitad del país está cubierto de bosques, hay toda una oportunidad ahí de trabajo en ese tema, ¿no? Y hemos participado en diversos
organizaciones, teniendo las presidencias correspondientes, ya sea por el lado del Banco Mundial y los comités de carbono, como por el lado de las Naciones Unidas con el mecanismo de Joint Implementation del Protocolo de Kioto, ¿no? Y hemos movilizado recursos de la banca nacional de más de 4.000 millones de dólares, lo cual, eso, digamos, es una buena carta de presentación para, digamos, los aliados que trabajen con nosotros, con la banca comercial. En este estudio de caracterización, ¿por qué lo hemos creído importante, digamos, presentarlos, ¿no? Porque el trabajo con las pequeñas y medianas empresas no es tanto en nuestro país asociado a lo que es energía, y principalmente, y más aún con lo que es eficiencia energética. Entonces, dada, digamos, esta acción pendiente, el FONAN, a partir de la experiencia de haber desarrollado en estos últimos 10 años proyectos de asistencia técnica con pequeñas, medianas y microempresas, creemos importante registrar esta experiencia y es por ello que hemos preparado este estudio de caracterización y oportunidades de ahorro de energía en las pequeñas, medianas y microempresas. Para, digamos, tener para determinar, mejor dicho, ¿no?, a qué estamos llamando nosotros micro, pequeña y mediana empresa, hemos tomado como referencia, pues, la ley 30056, en la cual nos indica para las microempresas son aquellas que tienen ventas anuales mayores a 150 unidades impositivas, ¿no?, que son alrededor de 622.500 soles. En el caso de la pequeña empresa, entre 150 y 1.700 unidades impositivas tributarias, que significa más de 7 millones de soles. Y en el caso de la mediana, entre 1.700 y 2.300 UITs, unidades impositivas, que significa más de 9 millones de ventas. Entonces, en promedio, son, digamos, empresas que tienen ventas anuales entre 200.000 y 3 millones de dólares, para tener una idea, ¿no? ¿Cuántas son las microempresas? Todos sabemos que tienen un rol muy importante en el tema de generación de empleo, ¿no? Pero los números son muy importantes cuando queremos generar programas, ya sea asistencia técnica o programas financieros, ¿no? En el caso de las microempresas, estamos más de 1,5 millones. En el caso de las pequeñas empresas, 72.000. En el caso de las medianas empresas, 2.700, ¿no? En total, hay un universo, digamos, de trabajo con las MIPYMES de más de 1.600.000 unidades empresariales, ¿no? Y la gran empresa, bueno, son 8.781 empresas, ¿no? Total, el universo de empresas en nuestro país es más de 1 millón, alrededor de 1.700.000 empresas, ¿no? Entonces, la concentración es evidente, ¿no? Tenemos un 95% en la micro, entre pequeña y mediana, ¿no? Que nos interesa es 4.3, la pequeña y la mediana, pues no llegan ni al medio por ciento, ¿no? Entonces hay todo un universo de trabajo pendiente muy interesante y las actividades donde se encuentran concentradas estas empresas son comercio, ¿no? Es un 44%, muy significativo, servicios, ¿no? Y la manufactura, que es a donde hay, digamos, hay una relación directa con lo que es los ahorros de eficiencia energética, llega alrededor del 9%. Entonces, por ahí van nuestros focos de trabajo, ¿no? Y acá lo precisamos, ¿no? Ya por actividad económica, ¿no? En caso de la MIPYMES, ¿no? Nuestro foco de trabajo en ese estudio como tal, y en unos programas que estamos también preparando para trabajar tanto en asistencia técnica como en programas financieros, ¿no? Es nuestra demanda, si quiere, potencial, ¿no?, de atención son las industrias manufactureras, más de 148.000 empresas, ¿no? Entonces, eso es el número, digamos, a poder trabajar en todos estos programas de eficiencia energética con las pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? Hay otros sectores como tal, ¿no? Pero en el caso del comercio no nos interesa mucho. Si bien es cierto, hay un tema de iluminación en el caso del comercio, pero para efecto también de emisiones de CO2 nos interesa el tema de la industria manufacturera. ¿Cuáles son las características de las pymes, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Hay alta generación de empleo, ¿no? Alta contribución también al PBI, ¿no? Las MIPYMES brindan 4 de cada 5 o 9 empleos. O sea, hay una
un rol muy importante de generación de empleo de las MIPYMES, ¿no? Generando una contribución, ¿no?, entre 40 y 65% al PBI, según reportes oficiales de gobierno, ¿no? Y el acceso al crédito, esa es una barrera que tienen las pymes, ¿no?, porque son consideradas de alto riesgo, ¿no? Es insuficiente documentación contable financiera, son de alta volatilidad, ¿no?, la continuidad de las mismas, ¿no? Entonces, y ello viene a ser una barrera, o prefieren mantenerse en la informalidad. Solamente se acercan al sistema financiero de repente a título personal y no, digamos, siendo accionistas de empresas, ¿no?, de sus pequeñas empresas, porque ven más ágil el proceso de obtención de los créditos, ¿no? Entonces, es por eso que hay una poca bancarización de lo que es las pequeñas y las medianas empresas que se ven de promover como tal, porque hay oportunidades que se les puede, digamos, brindar ahora, como podemos ver vamos a ver más adelante, en lo que se refieren, por ejemplo, a los recursos del financiamiento climático. Y desde luego ahí también hay una positiva capacidad empresarial de las MIPYMES, ¿no?, que, digamos, genera nuevas oportunidades para aumentar la productividad en la población de bajos ingresos, ¿no?, que cuenta con un espíritu emprendedor, pero no tiene la facilidad del acceso al financiamiento. Entonces, es una barrera que encontramos muy, muy fuerte y que, digamos, se tiene que diseñar los productos financieros apropiados, ¿no?, para ello, ¿no? Hay experiencias internacionales, por ejemplo, en el caso, cómo se desarrollaron, ¿se acuerda? Los programas exitosos en el Asia, los tigres del Asia, cuando se dieron en su oportunidad un alto crecimiento, ¿no? Ellos generaron programas de promoción y desarrollo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, en la parte de asistencia técnica, en la parte crediticia, en la parte de centros de servicios, digamos, de usos múltiples para las empresas, ¿no? Y tenían, por decir, también el tema tributario, ¿no? Para citar un ejemplo, ¿no?, en el caso de China-Taiwán, ¿no?, ellos, por ejemplo, tienen un sistema, le dan un programa de asistencia técnica perfecto, ellos no pagaban nada el año 1 y el año 2 sobre ese programa de asistencia técnica, sea tecnológico y asociado dentro del tema de energía, una gestión de la energía, sino también en lo que era la parte de asesoramiento gerencial, por ejemplo. O sea, durante 2 años no pagaba absolutamente nada de esta asistencia técnica. En el tercer año pagaban el 50%, en el cuarto año el 70%, y a partir del quinto año pagaban el 100%, ¿no? Igualmente también vieron medidas tributarias, ¿no? No se pagaban el tema de la parte tributaria en el año 1, en el año 2, que a partir del tercer año sí pagaban el 100%. Entonces son medidas promocionales, ¿por qué? Porque ahí lo que se trabaja es el flujo de caja del país. O sea, no solamente es una mirada al flujito de caja de la pequeña y microempresa o mediana empresa o la gran empresa, sino es el flujo de caja del país. O sea, ¿cuántas unidades yo puedo movilizar? ¿Cuántos de ventas se van a, cuántos de empleo como tal? Las incorporo, las formalizo, las bancarizo, ¿no? Y luego empiezo, digamos, a recuperar, ¿no?, esta inversión a partir del quinto año, por ejemplo, ¿no? O en ciclos mayores que se dan en algunos otros países, ¿no? Pero esa mirada de largo plazo, esa planificación de, digamos, hacia estos segmentos empresariales todavía aún nos falta, ¿no? Y cuando se habla de ello, dicen, no, no subsidios, no, pues hay acciones que en realidad no son subsidios, son acciones de fomento, que es distinto, ¿no? El subsidio es un costo hundido. Acá estas acciones no son acciones de costo hundido, sino son acciones para palanquear desarrollo, ¿no? Muy bien, entonces seguimos con esta presentación. Solamente quería acotar estas experiencias que lo hay y que es bueno, digamos, trabajarlas también en nuestro país, ¿no? Si sumamos cuántos recursos tenemos constituido como tal, ¿no? Entonces nos daremos cuenta que efectivamente estos programas pueden tener un rendimiento muy interesante de promoción a las pequeñas y medianas empresas, considerando el nivel de empleo que generan. Y las oportunidades de los negocios verdes, ¿no? Promover modelos de negocios sustentables mediante la eficiencia energética no solamente va a ser una fuente de alivio para la pobreza y la actividad económica porque genera empleo, sino también incremento de la productividad de ellas, ¿no? Ayuda a generar más ingreso,
les permite crear nuevos nichos de servicios, ¿no? Nuevos productos, ¿no? La gastronomía, por ejemplo, también es un tema muy interesante, ¿no? Pero esto son sumas, ¿no? Digamos, de comentarios solamente para acotar la importancia que son los pequeños negocios, ¿no? Se reducen los costos de exploración, proyectan una mejor imagen de tu empresa. Hoy en día, el tema de la eficiencia energética, pues, está asociado a lo que es la responsabilidad ambiental. Y eso también significa trabajar lo que es la huella de carbono, ser una empresa carbono neutral. Entonces te da oportunidades, si es una empresa industrial que exporta, efectivamente tienes una oportunidad de ingreso a los mercados que hoy en día, por ejemplo en Europa, ya se está trabajando, o sea, ya está, digamos, en comisiones y toda una norma en la cual se indique los productos que vengan importados deberán de traer su mochila ecológica neutralizada, o sea, ser carbono neutral. ¿Por qué? Porque al momento de hacer ellos su inventario de emisiones en los países, por ejemplo, en este caso los europeos, están trabajándose esta norma en la Comunidad Europea, ¿no? Ellos dicen, okay, mi inventario de emisiones, todo lo que dice mi producción, lo que ha generado, y también cargan con las emisiones de los insumos, ¿correcto? Entonces, ellos no quieren cargar con las emisiones generadas por los insumos, ¿no? Y le dicen, ok, al que, digamos, esos proveedores que son exportadores e importadores para ellos, ¿no? Deberán ser, digamos, tormentas con ellos, ¿no? Siendo carbono neutral. Entonces, también hay, digamos, todo este tema, en consecuencia, que es un tema importante para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ese tema de la imagen. No es la imagen local, sino también la imagen internacional para su negocio, ya no solamente es una imagen, sino mejora la oportunidad de su negocio al exterior, ¿no? Y el acceso a apoyos y créditos bancarios, ¿no? Hay un tema del financiamiento climático que cada vez ya va, digamos, robusteciéndose, ¿no? Si bien es cierto, hay compromisos globales dentro de la convención, un fondo verde del clima, que fueron 100.000 millones anuales, bueno, y tenemos solamente 10.000 millones, pero igual todos estos recursos se tienen que movilizar en los países desarrollados o en los países en desarrollo. Una fuente es el tema del Fondo Verde del Clima a nivel global, pero también hay otros aportes bilaterales de los países. En consecuencia, eso también pueden llegar estos recursos al Perú y algunas entidades financieras lo tienen, ¿no? Digamos, pero la mirada hacia ellos es principalmente las medianas empresas, las grandes empresas como tal, ¿no? Entonces, tenemos que promover la atención a la pequeña y la mediana empresa. ¿Qué son esas experiencias? O sea, para trabajar todo esto y, ok, decir, señores, ojo a la pequeña y la mediana empresa, señores, ojo a la necesidad de financiamiento, tenemos que tener las evidencias como tal, sea para el convenio, para los, digamos, programas de gobierno, o sea para la banca comercial como tal, ¿no? Entonces, ello, digamos, para ello, digamos, nosotros como FONAN, toda esta experiencia de trabajo que hemos desarrollado con las pequeñas y medianas empresas, digamos, estamos compartiendo con ustedes, ¿no? Y que hemos registrado en este estudio, ¿no? Y la metodología que hemos desarrollado en ello es obviamente caracterizada que llamamos las MIPYME, que es lo que ya les hemos presentado. Los costos de energía que hemos identificado también en las MIPYME, que han sido la información de los consumos, costo de energía térmica, costo de energía eléctrica, ¿no? Y la identificación de sus potenciales ahorros, ¿no? Tomando como base qué tipo de instrumentos técnicos, los diagnósticos energéticos, ¿no? Visitas técnicas rápidas y visitas de asistencia técnica, ¿no? ¿Qué son los diagnósticos energéticos, las auditorías energéticas, que también ya están normadas en nuestro país, ¿no? Que tienen todo, digamos, un conjunto de pasos que lo indica el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces ahí, con instrumentos de medición térmico eléctrico, ¿no? Efectuamos nosotros los balances de energía internos de las empresas, hacemos sus diagnósticos energéticos e identificamos las mejoras como tal. Ok, este es su consumo, ojo, está generando estas deficiencias en su consumo de energía, estas son las mejoras que usted puede hacer y esos son los ahorros que, digamos, que usted puede obtener, digamos, en la empresa, ¿no? Todos los diagnósticos y además tenemos visitas técnicas rápidas, ¿no? El tema de hacer los diagnósticos energéticos, ¿no? Fue una actividad muy interesante, muy importante, porque nos generan las evidencias, ¿no? Pero también tenemos otro instrumento que le llamamos las visitas técnicas, ¿no? Y estas visitas técnicas
son válidas, por ejemplo, principalmente para las microempresas, ¿no? En donde, igualmente que para las pequeñas también, ¿no? En donde, digamos, con una visita técnica, un especialista o dos especialistas, es como un diagnóstico, cuando uno va al médico, ¿no? El médico dice, me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿no? Tengo escalofríos, ¿no? Tengo un poco de fiebre, entonces el médico diagnostica con esos datos. Es igual, en la visita técnica rápida, con, digamos, una visita, como su nombre lo dice, a la empresa, uno diagnostica, ¿no? Que tanto son aprox, digamos, las deficiencias en lo que es el consumo de energía, ¿no? Y con instrumentos de con las facturas que digamos, presentan las empresas, entonces uno ya genera un informe técnico a través de esta visita técnica. Puede decir, ok, a través de la visita, esta empresa puede hacer estas mejoras, ¿no? Y le puede significar aproximadamente tanto de ahorro, ¿no? Y luego eso se puede corroborar ya con los diagnósticos energéticos. Pero estas visitas técnicas nos dicen, ok, acá hay esta potencialidad que debemos de trabajar. Y también por eso que nosotros trabajamos con las visitas técnicas rápidas, ¿no? Y digamos, para poder tener una idea también digamos, de cuáles son, cómo se encuentran las empresas en el tema del consumo de la energía, ¿no? Y se hacen en un día o 2 días máximo. En el caso de los diagnósticos energéticos, sí, por lo menos se requiere en la empresa una periodicidad de unos 5 días para tomar las mediciones, para revisar toda la información de los equipos que tiene la empresa, hacer los flujos correspondientes de los procesos, entre otros, ¿no? Y luego las visitas de asistencia técnica, ¿no? Igual también sin la utilización de los equipos, ¿no? Pero igual basada en una recopilación también de información brindada por las empresas, ¿no? Y le hemos llamado a estas visitas de asistencia técnica también por sectores, ¿no? Esto, por ejemplo, para el grupo de las empresas de servicio turístico, ¿no? Que son hoteles y restaurantes, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos revisado? O sea, ¿cuáles son las evidencias que nos permiten nosotros afirmar que sí hay todo un potencial de trabajo con las pequeñas y medianas empresas de eficiencia energética? Tenemos 88 diagnósticos energéticos, que hicimos estudios a diferentes sectores, pero principalmente a manufactura, ¿no? Actividades del sector manufactura, ¿no? Utilizamos equipo de mediciones, como les hablamos. Luego, las visitas técnicas rápidas, hicimos 220, es el triple, ¿no? Un poquito para tener una hipótesis de trabajo sólido, ¿no? Con estas visitas técnicas como tal. Y luego, la visita de asistencia técnica fueron para establecimientos de hospedaje y restaurantes, ¿no? Igualmente fue sin utilización de equipos, fue con especialistas que tienen experiencia en todos sus temas de, digamos, los consumos de energía y de otros aspectos, ¿no? El tema de gestión de residuos y la gestión del agua, ¿no? Entonces, de todo el trabajo que nosotros hemos realizado en los diversos proyectos de eficiencia energética trabajados a través con recursos del BID, FOMIN, ¿no? Con recursos de la EA, y los, digamos, recursos propios también de nosotros, ¿no? Y, digamos, también trabajamos con el MINCETUR a partir de un servicio con ellos, ¿no? Tenemos un registro de 673 empresas, entre micro, pequeñas y medianas empresas, a la fecha, ¿no? Acabamos de concluir, pero ya el estudio está cerrado para la actualización del mismo, ¿no? Estamos en todo el proceso de reporte correspondiente, ¿no? Más de 1000 establecimientos, o alrededor de 1000 establecimientos adicionales. 500 establecimientos adicionales en lo que son entre hoteles y restaurantes. Entonces, ahí, digamos, vamos a tener alrededor de 875, digamos, referencias de empresas de servicios de hospedaje y restaurantes, ¿no? Que nos va a ayudar bastante también en ese trabajo de seguir promoviendo la atención de eficiencia energética en las pymes. Entonces, ¿cuántos sectores industriales hemos trabajado? 38 sectores industriales, ¿no? Diferentes, ¿no? Pero que son principalmente de la industria manufacturera y de servicios, ¿no? Como les comenté, en base a 88 diagnósticos energéticos realizados, 220 visitas técnicas rápidas y 375 visitas técnicas de asistencia y monitoreo, ¿no? ¿Cuánto fue nuestra cobertura, no? Hemos abarcado casi la mitad del país, ¿no? 10 departamentos que hemos cubierto con estos trabajos, ¿no?
Y como usted ve en esta lámina, ¿no? Los 23 sectores que hemos trabajado. Experiencia en agroindustria, alimentos, hay una experiencia muy rica en la actividad alimenticia, en la industria alimenticia, en la parte de la madera, cerraderos, cartón, caucho, cortiembres. 5 también ese es un tema que además el tema de eficiencia energética en el caso de cortiembres, la parte contaminante, ¿no? Como usted lo sabe, utilizan mucho el cromo. El cromo es un elemento peligroso en el tema de tratamiento digamos, de la industria de la cortiembre, ¿no? Y requiere, digamos, su mirada intensa en lo que es el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Fundición, también igualmente, de productores de hielo, de las empresas de hospedaje de este grupo, de imprenta, ladrilleras, lavanderías, marmolería, metalmecánica, también fuerte concentración, ¿no? Y otros en general, ¿no? Que suman los 23 sectores industriales que hemos cubierto, o sea, para tener un referente, digamos, cómo va un trabajo en lo que es eficiencia energética por sectores, ¿no? Y adicionalmente, ¿no? Con las visitas técnicas rápidas, también hemos cubierto estos sectores, 23 sectores, precisamente también hemos cubierto los acabados de prenda, artesanías, calzado, mueblería, colchones, conservas de pescado, construcción, factorías, bueno, en este caso servicios, fotocopias, imprenta también servicios, operación de rellenos sanitarios, muy interesante esto, ¿no? Pollerías, también 30, el tema de las pollerías, ¿no? Hay un tema muy interesante, en el caso de las pollerías, ese es un adicional, lo que es industrias manufactureras que estamos comentando, ¿no? Pero el tema de eficiencia energética y ambiente, ahí hay un tema muy estrecho que se tiene que trabajar en el tema de las pollerías, ¿no? Que utilizan el carbón certificado, que no lo utilizan. Contadas son las pollerías que lo utilizan, contadas y no son los dedos de una mano en realidad, ¿no? Luego, igualmente, digamos, el tema de eficiencia energética, como ustedes ven, tienen pérdida de calor. Entonces ahí se generan hornos apropiados, donde hay una gran capacidad de ahorro de energía, en ese caso de las pollerías, sin quitar el gustito del pollito a la brasa, que eso es lo importante, ¿no? Cuando también hablábamos de los restaurantes que utilizan digamos, a fuego abierto, en el caso de los restaurantes, ¿no? Pues el gustito de la leña está bien, pero puedes generar un diseño apropiado para tener más eficiente tu calor, ¿no? Digamos, tus quemadores, como tal, en fin. Hay todo un trabajo, en realidad, en todo ese tema del servicio de los restaurantes, ¿no? De los 20 restaurantes que hemos comentado, ¿no? Y de vídeo también. Entonces, hemos cubierto 38 sectores industriales. Es una experiencia muy rica, en realidad, de cómo se ha digamos, dado la identificación de ahorro de energía en estos sectores y con estas empresas, ¿no? Luego igual, digamos, como les comentaba, en el caso de turismo, con los 365 establecimientos que hemos cubierto en varias regiones, Lima, Ica, Ancash, Arequipa, Cusco, La Libertad, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, en el caso de La Libertad encontramos, y eso es importante comentarlo, el tema de energía y ambiente y un tema muy importante de lo que es imagen de servicio, ¿no? En el caso de los servicios de hospedaje en La Libertad, por ejemplo, se encontraron que utilizaban calderos para calentar el agua con carbón mineral, y eso es altamente peligroso. Pero no está normado el no uso del carbón mineral. En realidad, ya el carbón mineral ha dejado de ser usado como un insumo energético en otros países, ¿no? Es algo que tenga una alta tecnología que permita, digamos, minimizar o neutralizar las emisiones tóxicas del carbón mineral. Pero acá se utiliza libremente en algunos hoteles en la ciudad de Trujillo que lo hemos encontrado. Y lastimosamente, tener que decirlo, también encontramos en un restaurante, lo cual también dijimos, esto es tóxico, se tiene que generar el cambio del uso del energético, ¿no? Igual eso también es un pendiente de normar en nuestro país, ¿no? O sea, en lo que está asociado a la industria alimenticia, lo que está asociado directamente con la salud humana, no debe utilizarse el tema del carbón mineral, ¿no? Y hay algunas industrias que también lo usan, lamentablemente, ¿no? Algunas industrias azucareras lo usan, ¿ya? Crearemos otro webinar sobre ese tema. ¿Es ser responsables continuar utilizando el carbón mineral como insumo energético?
Repito, tenemos que dar una mirada muy, muy cuidadosa, ¿no? Y también vamos a programar un webinar sobre eso para alertar a las autoridades al respecto. Entonces, estas regiones son las que hemos cubierto, ¿no? Con esas experiencias de los servicios de hospedaje, restaurantes y hospedaje también, ¿no? ¿Qué nos dicen los números? Hemos hablado. Ok, la experiencia de la asistencia técnica, de la toma de la información correspondiente. ¿Y qué nos dicen los números? Los números dicen, ok, sobre un volumen de ventas, ¿no? De ventas perdón, ¿me están escuchando? Sí. Sí, correcto. Okay. Este volumen de ventas, ahí está, de las empresas que hemos visitado en relación a los diagnósticos energéticos, ¿no? Sobre 115 millones de ventas que tenían estas empresas, ¿no? Tenía un costo de ahorro de 7 millones, como ven en el cuadro. Y el ahorro, ¿no? Es 1,5 millones aprox, 20%, ¿no? Y para ello, ¿cuánto es de la inversión que se requiere? ¿No? La inversión, 3,300,000. O sea, un ahorro versus la inversión, en realidad es completamente racional generar esta inversión para obtener estos ahorros, ¿no? Sobre una inversión de 3, ¿no? Yo tengo un ahorro 1,5. Entonces, completamente, los números son claros en relación al tema de los ahorros que se pueden dar por hacer estas inversiones en las mejoras energéticas a través de los estudios de diagnósticos energéticos que hemos identificado, ¿no? En las visitas técnicas rápidas, igualmente, ¿no? Más o menos 110 millones de dólares fueron. Los costos energéticos eran 7 millones porque revisamos facturas, al igual que los diagnósticos, pero como no habíamos mediciones, ¿no? Entonces hicieron obviamente los cálculos aproximados de ahorro, ¿no? Igual, esos cálculos aproximados de ahorro, ¿no? Que decimos nosotros, no optimistas, ¿no? O sea, el escenario no, menos atractivo nos da un ahorro sí, de 14%, ¿no? Y con el diagnóstico, con la precisión de los instrumentos, se evidencia 20%. Igualmente con las visitas técnicas rápidas, ¿no? Tenemos de las 97, otro grupo adicional, ¿no? Igual indicamos un ahorro de un 24% y la inversión de 400, eso es el ahorro de energía. Siempre las mejoras que se realicen en las empresas, ¿no? Estas inversiones, sean por control, cambio de equipos, para su servicio eléctrico, cambio de equipos por el tema de la parte térmica, mejoras, arreglos en las calderas, renovación de las calderas, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? El tema de la parte térmica, ¿no? El parque de calderas en nuestro país es obsoleto. Es obsoleto. Todos dicen es obsoleto. Cuando usted se va a una planta industrial, ¿no? Una pyme, una pequeña empresa, por decir, ¿no? Y quiere buscar la placa, ¿no? De fabricación del equipo, está oxidado, ¿no? Ajusta, ¿ve? ¿No? Tiene hace 30 años, hace 40 años, ¿no? Otros son hechizos, como tal, no tienen las placas, ¿no? Entonces, hay un parque, por ejemplo, de calderas obsoletas, ¿no? Y la mayor concentración de las calderas, ¿no? En el inventario nacional de calderas, ¿no? Se encuentran las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son menos de 250 bhp, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, sumado a todo este trabajo, tenemos ese inventario nacional de calderas, ¿no? Y también otro estudio que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas sobre la cantidad de motores, también que hay que renovar los motores eléctricos, ¿no? Entonces, todo esto suma a lo que estamos indicando acá en el estudio, ¿no? Que hay acciones que se pueden trabajar de eficiencia energética con las pequeñas y medianas empresas, que nos va, a originar para nuestros negocios una pequeña empresa, efectivamente ahorros, ¿no? Y con los mismos ahorros, si yo genero mi flujo de cajita aparte, me doy cuenta que puedo pagar esa inversión adicional en realidad. No es que me va a salir más caja, ¿no? En términos financieros, ¿no? Sale la caja del ahorro, ¿no? Pero es cuestión de eso cómo explicarle al empresario, ¿no? Que la modernización en realidad no le estaría costando si hace una buena gestión financiera, ¿no? Pero, son ¿no? Acciones que, hay que promover, ¿no?
Entonces seguimos. Sobre, digamos, en el caso, bueno, todo eso en la lámina anterior hemos visto en la parte de manufactura, ¿no? Que hemos trabajado. No, en el caso de las empresas del sector turismo, que han sido las 365 empresas, ¿no? Ahí teníamos un costo de energía en total de 8 millones de dólares, ¿no? Y en donde, digamos, como se evidencia acá, hay una mayor proporción en el costo de energía eléctrica que en el costo de energía térmica, ¿no? La energía térmica va por el lado de los calderos, calentamiento del agua, por ahí, ¿no? Quizás algunas cocinas, ¿no? Pero el caso de la energía eléctrica sí es mucho más intensivo ahí, ¿no? Pero en total, ¿no? Los costos totales de energía son 8 millones de dólares, ¿no? Y los ahorros estimados son 1.300.000, ¿no? Estamos en línea con lo que hemos hablado aquí, 14, 15%, ¿no? Porque esas son sin mediciones también, ¿no? Entonces, ahí están las opciones que tenemos de ahorro de energía, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades encontradas en este tipo de segmentos empresariales, ¿no? En relación a nivel de recepción y proactividad a nivel gerencial, ¿no? O sea, los conceptos de uso eficiente de la energía, el uso de la tecnología limpia y conservación del ambiente están relegados a un segundo plano porque lo que interesa a los empresarios de este tipo de empresas es la venta, ¿no? O sea, el capital de trabajo para la venta, ¿no? Pero para la renovación eso lo postergan, ¿no? Simplemente o es un mantenimiento, pero no hace una renovación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de ellos, digamos, es el costo de capital, por lo que, digamos, hemos comentado anteriormente, es más alto, ¿no? El financiamiento, las tasas son más altas, ¿no? Es más fácil conseguir una gran empresa, por decir, una tasa promedio entre 6 u 8% de renovación de capital, ¿no? A una pyme con renovación de capital. Sin duda que la renovación de capital para una pyme es, en el mejor de los casos, 12%, 11%, pero en el mejor de los casos, ¿no? Un cliente super premium, ¿no? Por decir, ¿no? El promedio está en 20%, 18%. Entonces, no es un atractor para efecto de la renovación ese tema de la barrera financiera. Entonces, eso por el lado, por eso en el caso de las industrias manufactureras, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los países asiáticos, en el caso de China, de Taiwán, ¿no? También había los programas de crédito, ¿no? Los programas de crédito que, digamos, te daban, ok, 2 años de gracia, o sea, tenías un programa de crédito, 5 años promedio, no tenías periodos de gracia en el cual no te permitía construir tu capital de trabajo estructural. O sea, lo que necesita tu negocio te lo permitía construir, no te lo entregaba. Entonces empezabas a amortizar a partir del tercer año, ¿no? Sin intereses en algunos casos, ¿no? Y luego el capital empezamos a amortizar a partir del tercero, a la mitad del tercer año y luego el cuarto y el quinto, ¿no? Dependiendo de la operación como tal, ¿no? Y podía extenderse inclusive este plazo. Entonces, son miradas de fomento, ¿no? Al desarrollo como tal, ¿no? Entonces, no es que es una recuperación rápida, ¿no? Entonces, ok, podemos pasar, y también hay una actitud de la banca comercial que conversa, en este caso, estas líneas de crédito promocionales, ¿no? Uno por el fondeo que pueda venir, ¿no? U otro es porque también puede, un fondeo privado que pueda venir, u otro por el fondeo, digamos, del Estado como tal, ¿no? U otro, el fondeo del cambio climático, ¿no? Que luego lo vamos a conversar ahí sobre un caso que se está diseñando en estos momentos, ¿no? Entonces, y las empresas exportadoras y del sector hotelero eran más restrictivas, uno por el tema de la huella de carbono neutral, las que son exportadoras, ¿no? Y la del sector hotelero también, ¿por qué? Porque digamos, el turismo receptivo, el turista que viene del extranjero principalmente, ¿no? Tiene más responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces, si viene de los países desarrollados, por supuesto, ¿no? Entonces, en consecuencia, digamos, ok, ellos a veces prefieren pagar un poquito más, ¿no? Sobre digamos, un servicio certificado, un servicio que, digamos, que tenga responsabilidad ambiental, ¿no? O de repente no pagar más, sino en los precios del mercado, pero que además tiene todos estos plus,
plus de imagen digamos, del servicio de hospedaje, ¿no? Que tiene su certificación de buenas prácticas ambientales, que tiene su certificación de, digamos, de carbono neutral, el hospedaje, ¿no? O si tiene su reporte de responsabilidad empresarial, los GRI, por ejemplo, ¿no? Que algunos hoteles de las grandes cadenas lo tienen, ¿no? Pero todo eso hay que motivarlos, ¿no? Entonces, no, todo este tipo de, digamos, de grupos empresariales, las empresas exportadoras industriales, ¿no? No todas, pero sí ya va en camino, ¿no? Y las del sector hotelero eran más receptivas en relación a estos programas de eficiencia energética, ¿no? Ya que los clientes de ellos no valoran el tema de responsabilidad ambiental, el cumplimiento de las normas ambientales. Luego, en el tema del equipamiento, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Hay maquinarias, equipos obsoletos, ¿no? Las calderas son obsoletas, por ejemplo, si se ha demostrado, ¿no? Pocas eran modernas, motores ineficientes, un sistema eléctrico que no está en buenas condiciones, ¿no? Iluminación con luminarias ineficientes, hay focos, algunos incandescentes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque era más barato, ¿no? Un sol, no soles, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, calderas en mal estado con fugas de vapor, ¿no? Pero también se encontraban casos, ¿no? Porque ahora, digamos, la tecnología ha avanzado tanto, ¿no? En la parte eléctrica, por ejemplo, que se encuentran computadores en que ya son, digamos, con sensores, ¿no? Entonces, y los costos han bajado. Entonces, eso también, digamos, creemos que esto va a cambiar un poco esta situación del tema de los focos incandescentes, ¿no? Principalmente todos los servicios de hotelería, ¿no? Donde hay alta circulación, ¿no? Pero por momentos, ¿no? Entonces, ahí los sensores son muy importantes, ¿no? Pero es muy interesante, digamos, cómo va también variando la tecnología. ¿Por qué? Porque varía la tecnología, ¿por qué? Porque, digamos, el mercado está interesante, ¿no? Cuando empezamos con los ahorros de energía, recordarán ustedes, ¿no? Empezamos en los 80, ¿no? Cuando se sinceraron las tarifas y todo. ¿Cuánto tiempo? 38 años, ¿no? Yo todavía era joven y sigo siendo joven, por supuesto, ¿no? Pero digamos, lo que quiero decir es que miren el ciclo, ¿no? El ciclo de cómo van, digamos, variando los costos con la tecnología para hacerlo más asequible como tal. Igual, por ejemplo, los carros eléctricos, ¿no? Antes hablábamos de carros eléctricos y eran, pues, cifras mayores, ¿no? Pero hoy día nos encontramos con carros eléctricos que están, pues, no tan altos, ¿no? Por decir, de 10 o 20% sobre los carros comerciales normales, estándares, ¿no? Entonces, la tecnología también, digamos, va ajustando los costos. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda. No era una poca demanda como era al inicio cuando recién se lanza el producto, un producto con nueva tecnología, ¿no? Igualmente, sobre el tema de la capacitación y asistencia técnica. ¿Escuchan? Sí. No, recién se empezó. Ok, pareciera que un pequeño cambio climático interno, pero ya inmediatamente generamos la acción de adaptación y mitigación correspondiente. Ok, entonces, en relación a la capacitación y asistencia técnica, ¿no? Definitivamente, eso sí, se evidencia una falta de capacitación de personal en los temas ambientales, el uso de equipos más eficientes, mejora de los procesos operativos para un, digamos, también menor consumo. Otras limitantes, las pymes, los pequeños negocios, se mantienen como negocios familiares. En realidad no es solamente las pymes, ¿no? En general hay una actitud empresarial en los países latinos, ¿no? De hacer las empresas con las familias o los conocidos, ¿no? Entonces, y esto lo podemos observar con mayor evidencia en el caso de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Cómo está constituido los accionistas? El papá, la esposa, los hijos, el yerno, ¿no? Los ahijados, los sobrinos, ¿no? Y uno que otro diferente a este grupo, ¿no? Entonces hay ese tema, digamos, de no abrir mucho, ¿no? Entonces, y el tema de la gestión se confunde a veces, ¿no? Como tal. Entonces, es siempre bueno ordenar. Puede ser familiar, ok, pero ordenemos los roles de cada quien, ¿no?
Entonces, de tal forma que hay una buena gestión, ¿no? Y igual, ¿no? Y las medidas a veces de mejoras energéticas en los estudios que nosotros hemos hecho luego del monitoreo, ¿no? Digamos, a veces no se fueron implementadas porque no le dieron la prioridad del caso, ¿no? Pese a que se demostró que económicamente era, digamos, interesante para la empresa, ¿no? Y esto lo evidenciamos en los diversos casos que hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, el caso Originor Chemicals, es una empresa que está en el Polo Norte, en Los Olivos, ¿no? Que se hizo un cambio de caldero, ¿no? Ahí se cambió muy bien, la empresa lo vio, efectuó el cambio de caldero, ¿no? Y el cambio de combustible del PR, petróleo residual, y GLP a gas natural, ¿no? ¿Cuánto invirtió la empresa? $40.000, son 125.000 soles, ¿no? ¿Y cuánto ahorraba la empresa? Más de los $40.000, ¿no? Ahorro anual. O sea, que el ahorro le permitió pagar, obviamente, ¿no? La caldera en un año, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de motivar en todas las empresas, ¿no? Que eso es real, ¿no? No es un caso que de buena voluntad, ¿no? Ni acciones, digamos, de gabinete, no, en absoluto, ¿no? Ahí tenemos los casos que hemos trabajado, ¿no? Como comentaba, se optimizó la combustión de la caldera, se recuperó los condensados de secador chino y reactores de alcohol y de prueba en la planta de los colorantes, ¿no? Aislamiento de las troncales de distribución de vapor, ¿no? Muchas veces van a visitar a las empresas, las pequeñas empresas y ven las tuberías de vapor parchadas, ¿no? Cuánto pierde, digamos, de vapor y cuánto se pierde de energía, ¿no? Entonces, y en cambio también la tarifa eléctrica de baja tensión a media tensión. Entonces es un tema contable nada más, es un tema administrativo, ¿no? Pero la empresa no lo había cambiado. ¿Y cuánto le significó ello, no? Invirtió 83.000 soles, o sea, más o menos $27.000, ¿no? ¿Y cuánto ahorró? ¿No? 78.000 un año, pagó. No, totalmente, ¿no? Igual un banco de condensadores, ¿no? Y interesante acá, muy simpático fue, ¿no? Que colocaron 5 extractores eólicos, o sea, no son los extractores eléctricos, ¿no? Sino eólicos, ¿no? Bueno, o sea, sin costo de energía, por ejemplo, ¿no? Fue algo muy interesante, ¿no? Acá tenemos otro caso, el de Confiperú, ¿no? Igual, acá, nuevamente el caldero, interesante, mire, vemos el tema del caldero, ¿no? Es el plan de mantenimiento anual del caldero, ¿no? De forma periódica, ¿no? Las purgas manuales que se tienen que hacer en ambos calderos, se reemplazaron también, ¿no? 2 calderas, o sea, el estudio les permitió a la empresa, ok, mira, lo que estás perdiendo energía. Entonces se reemplazaron 2 calderas de 60 bhp con un caldero de 140 bhp. Y también, digamos, acá se instalaron los extractores eólicos de aire. Muy interesante a raíz del ejercicio que se tuvo con Confiperú, ¿no? Y la combustión de la caldera de vapor igual también se optimizó, se obtuvo un ahorro del 12%, ¿no? Y, digamos, con una inversión de $2.000 se obtuvo un ahorro de $11.000, ¿no? Entonces, vamos viendo que efectivamente pues los casos son reales, ¿no? El caso de lavandería Sajita, o sea, ese tema de lavanderías, ahora todos mandamos por kilos, ¿no? También es un negocio que va a estar creciendo. También es el tema de las calderas, no es una optimización, ¿no? Aunque acá también se le recomendó renovar, pero yo prefiero optimizar, ¿no? Entonces cambiar trampas de vapor, también las tenían ahí todas, no en buen mantenimiento, ¿no? Mejor es que se cambien como tal, ¿no? Un sistema manual estandarizado de purga, también que se instalen 2 lavadoras nuevas, ¿no? Porque estaban sobrecargando las que tenían, ¿no? Las mejoras en las líneas de vapor al colocar estos aislamientos, ¿no? Digamos, se realizó una inversión de 3.800 y un ahorro de $1.800, ¿no? Entonces, en realidad, los ahorros, ¿no? Fueron el doble, ¿no? La inversión de $5.000 en todo el total, con un ahorro de $11.000, ¿no? Entonces, si vemos acá, ya consolidando esta información, ¿no? Sobre actividades de la industria manufacturera y en qué tipo de equipos, ¿no? En qué tipo de equipos, ¿no? Podemos encontrar ahorros, ¿no? En marmitas a gas, en la iluminación de lámparas eficientes, con motores eléctricos,
cámaras frigoríficas, en el precalentamiento de combustible, sistema eléctrico, la sustitución de combustible de GLP por gas natural, ¿no? Compresoras, ¿no? Aislamiento térmico, aprovechamiento de la luz natural, banco de condensadores, en calderas, en bombas, ¿no? Y los ahorros en la parte térmica iba del 1 al 30%, ¿no? Y en la parte eléctrica iba del 1% al 14%, ¿no? Y luego acá en la parte de alimentos, ¿no? Igual, ¿no? La mejora en equipo de sistema eléctrico, banco de condensadores, iluminación, compresores, línea de distribución de vapor, calderas y aislamiento térmico, los rangos, ¿no? Encontramos entre 1 y 4%, y en la parte eléctrica encontramos más fuerte, era de entre 1 y 30%, ¿no? En metal mecánica también, ¿no? Entonces, como ven ustedes, ¿no? Hemos identificado por tipo de equipo, ¿no? O sea, hornos, motores, tanto para la actividad metal mecánica, ¿no? Que más o menos que se repiten como el tema de las otras actividades que hemos mencionado, ¿no? El ahorro térmico llega al 14%, el eléctrico metal mecánica al 30%. ¿No? En el caso de los peajes, más es el eléctrico, ¿no? O sea, es 30% en la parte eléctrica y el 10% en la parte térmica, ¿no? Y ese principalmente en iluminación, calefacción, el sistema eléctrico. De acá muy interesante en el tema, incluso de las calderas, me acuerdo mucho, ¿no? Que cuando hablábamos con los titulares de los hoteles de las cadenas, ¿no? Entonces ellos tienen una temperatura estandarizada para todas sus cadenas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la selva, ¿no? No hay una temperatura alta, o sea, era una pérdida de energía, me decían, ¿no? Ese era nuestro estándar internacional. Es correcto, le digo, es el estándar internacional, pero también tiene que ser revisable, ¿no? En función de también de los países o las zonas donde se instalan, ¿no? Porque era un calor muy alto el que, digamos, ellos estaban marcando, ¿no? Pero mantenían ellos por un tema del estándar. Entonces, ahí también es una revisión de los estándares, ¿no? De los estándares, digamos, de las empresas o de las cadenas, ¿no? En caso de fundición, igualmente, ¿no? Tenemos el caso de sistema eléctrico, banco de condensadores, hornos, emisión de lámparas, de combustible, de GLP por gas, motores eléctricos, tenemos 15% en térmico y 30% en eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá con esto? Esto es muy interesante comentarlo ya desde el punto de vista, digamos, también de registro de estas experiencias, ¿no? Que todo este registro por tipo de equipo, ¿no? Que hemos trabajado y que hemos sistematizado como tal, ¿no? Nos permite estar, digamos, a un nivel también internacional como otros manuales de eficiencia energética que quizás algunos de ustedes conozcan, ¿no? Como el manual de eficiencia energética de Donald Wolfenhoff, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, trabajar nuestro propio manual, ¿no? Y que va a ser en las mismas características de estos manuales internacionales como tal, porque tenemos la casuística de, digamos, de cada uno de los equipos que hemos trabajado de las más de 75 actividades económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, viendo por grupo de equipos, ¿no? En calderas, motores y en refrigeración, ¿no? Tenemos en las calderas, si hacemos una mejora sin inversión, la presión del caldero debe ser un poco más de la presión requerida por el proceso, con la finalidad de compensar las pérdidas del traslado de vapor, ¿no? Una mejora de baja inversión considera el uso del control electrónico para modular la operación de la caldera, ¿no? Otra es verificar el estado de las paredes externas del caldero y su temperatura para determinar el nivel de fuga de calor mediante un analizador termográfico. En el caso de los motores, igualmente, ¿no? Tenemos mejoras de baja inversión, ¿no? Evitar tener motores operando en vacío en las áreas productivas, ¿no? Y así se evita el derroche de electricidad, ¿no? Hay que evitar el arranque simultáneo de varios motores, ¿no? Y hacer una mejor distribución de cargas, ¿no?
Y claro, obviamente también evitar los arranques frecuentes en un motor, ¿no? Porque así se evita el sobrecalentamiento y sobretensión de motores. Prende y apaga, ¿no? Y la refrigeración igualmente, ¿no? Controlar el sector de la temperatura, ¿no? En una sin inversión y con baja inversión que no existan infiltraciones en los ambientes refrigerados. Y también muy importante ubicar los refrigerantes en zonas frescas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, no? Vamos viendo ya con los números, ¿no? Porque el asunto, digamos, que buscamos con este estudio es demostrar números y demostrar casuística como tal, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de de los proyectos de las pequeñas empresas que trabajamos nosotros con con el ICA, ¿no? Nos ha permitido, digamos, estimar, ¿no? Un potencial aproximado, ¿no? Que si cubrimos nosotros más de 140.000, digamos, MIPYMES como tal, ¿no? Tendríamos un consumo de energía anual de 4.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Y para efectos del ahorro de energía se requeriría más o menos 910 millones de dólares. ¿Y cuánto significa en ahorros a partir de toda esta casuística, ¿no? Haciendo las inferencias, significa casi que 1 a 1, ¿no? 820 millones de dólares, ¿no? Y el ahorro económico más o menos es 22%, y en términos de toneladas de CO2 estamos hablando de 2,5 millones de toneladas, ¿no? Y trabajando, digamos, en todas las actividades económicas, industrias manufactureras, ¿no? Principalmente, ¿no? Tendríamos, digamos, con las 75.376 empresas, digamos, a nivel nacional, ¿no? Tendríamos un consumo de energía anual de 7.465 millones. La inversión, estaríamos hablando de 3.474, ¿no? Y el ahorro económico por mejoras implementadas, ¿no? Ahí estaríamos hablando, ¿no? De más o menos 1.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, está muy interesante, digamos, en estos casos, ¿no? De estas, digamos, de estos números que estamos planteando, ¿no? Nos está dando las magnitudes que pueden tener los programas financieros asociados a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Vale decir, ¿no? Que si hablamos de inversión de 3.400 millones, como en este caso, y como el otro caso, si cubrimos 140.000, ¿no? El programa, o sea, necesitaríamos para financiar esta inversión un programa de crédito de 900 millones de dólares, ¿no? No son números grandes, ¿no? Pero eso es lo que nos indica, digamos, esta experiencia, ¿no? Son los programas de crédito. ¿Cuánto nos cuesta hacer 900 kilómetros de carretera? ¿Cuánto nos cuesta hacer 600 kilómetros de carretera? Justo los 900 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto generaríamos de dinámica como tal? ¿No? Entonces, eso es lo que hay, digamos, es lo importante que se tiene que, digamos, que comparar para efectos de decisiones de políticas públicas, ¿no? Definitivamente los beneficios van a ser a nivel empresarial: ahorro de energía a corto y largo plazo, control de la calidad de energía, conocimiento de las medidas de ahorro, utilizar recursos energéticos, mayor acceso a mercados nacionales e internacionales, reconocimiento de su compromiso del consumo energético, responsabilidad social empresarial, mejora de la competitividad. ¿Cuáles son las oportunidades y el acceso al financiamiento? Bueno, en el Perú tenemos 55 empresas, bueno, financieras registradas como tal, ¿no? Más todas las sucursales, o sea, hay una cobertura nacional, ¿no? Y la disponibilidad de recursos sí lo hay, ¿no? Tenemos más de 393.000, digamos, millones en activos de las empresas. O sea, capacidad de que se generen programas de crédito individual en la banca comercial, eso es posible, ¿no? Y las limitaciones, ¿no? Es que ya lo hemos comentado, o sea, en los altos costos de la tasa de interés, ¿no? El tema de las garantías también, ¿ok? Puedo decir, ok, yo le puedo decir, yo compré esta máquina hace 2 años y la puedo también poner en garantía para comprar esa otra máquina que me falta, porque usted solamente me está considerando la garantía del valor del que voy a comprar el 60%. Yo le puedo poner 40% con estas 2 máquinas, y va a decir, no, eso es aparte. Usted me tiene que tener otra garantía complementaria más atractiva para nosotros, sea una garantía líquida o sea una garantía real. Entonces ahí tenemos una barrera, ¿no? Entonces, igual, y requerimiento de complejidades técnicas y burocráticas, era lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿Qué opciones de financiamiento ha habido para el tema de proyectos de eficiencia energética? No ha habido porque una de ellas se ha agotado. Teníamos la línea del YAICE de KfW, que fueron recursos
que estaba dentro de los compromisos del financiamiento climático. Entonces, JICA de Japón y KfW de Alemania, tratando de cumplir sus compromisos, ¿no?, con el tema del financiamiento climático, colocan sus recursos a través de sus entidades financieras y como tal eso lo registra dentro del cumplimiento de sus compromisos. El caso de JICA ya se agotó y el caso de KfW sí es el que, digamos, todavía está vigente y eso es administrado vía un segundo piso con COFIDE. Y se coloca en todos los bancos tienen opción de poder movilizar estos recursos, en este caso de KfW, ¿no? También tenemos bancos de segundo piso de regional o multilateral, por ejemplo, los recursos del IFC, del IFC, de la línea empresarial del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no?, que son las multilaterales o regionales, que pues es la CAF. Luego también tenemos el Fondo Verde del Clima sobre entidades acreditadas, el Fondo Verde del Clima, que pueden ir también por la banca multilateral que están acreditadas en el Fondo Verde del Clima, ¿no?, que es, digamos, que por el momento es quien está teniendo ese tipo de colocación, ¿no? Pero además, era lo que quería decir, bueno, dado estas barreras como tal, hay dos líneas en proceso en estos momentos que se están trabajando. Una es una línea de crédito ambiental que está promoviendo el gobierno suizo, ¿no?, a través de un fondo de garantía, ¿no? Un fondo de garantía que de pronto estaría en promedio de 30%, está la definición todavía que tanto coberturaría de la operación de crédito de un banco, ¿no?, a través de FOGAPI, quien estaría otorgando las líneas, las fianzas, las cartas fianzas, ¿no? Y en donde la contragarantía, o sea, para que FOGAPI me dé una garantía, vamos a suponer, yo pido un crédito de $300.000, ¿no? Digo, FOGAPI, necesito por favor que usted me dé una garantía con esta línea de crédito ambiental de gobierno suizo. Y yo le decía, ok, yo te voy a sobre el 30%, o sea, de los 300.000 yo te voy a cobertura $100.000, ¿correcto? Entonces, y para ello, ¿qué tiene que presentar la empresa? Es el proyecto como tal. Que el proyecto cumpla requisitos de que cumple reducción de emisiones, de CO2, ¿no?, un proyecto de eficiencia energética también como tal, porque lo cumple. Entonces, y la diferencia ya es el riesgo que pone el empresario como tal, ¿no? Entonces acá, prácticamente la línea de crédito que estaría pidiendo de 300.000 solamente estaría coberturándola con 200.000, porque 100.000 va a estar cubierto con la línea de crédito del gobierno suizo, ¿no? Entonces, son cosas que, digamos, porque hay, digamos, conciencia sobre ese tema de las barreras que tiene el pastor de Berigio para las pequeñas y medianas empresas, o sea, también las micro, por si acaso, ¿no? Entonces, esa es una línea que esperamos que se cumpla al término del año, ¿no? Luego tenemos otro fondo, otro programa que va a haber, ¿no?, que también está en diseño, más o menos, está por el lado del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Un fondo de fomento de la eficiencia energética para medianas y pequeñas empresas principalmente, ¿no? Estima es un programa de $30 millones, ¿no?, que, digamos, va a haber estas opciones, ¿no?, y de mejores condiciones financieras, ¿no?, de repente periodos de gracias mayores, ¿no?, y también las tasas, los costos financieros también menores, ¿no? Los ciclos para presentar ello, ¿no?, obviamente tiene que haber el proyecto de eficiencia energética y de luego con la información financiera de la empresa para que, ¿no?, revise el banco y con los recursos de financiamiento climático pueda obtener el crédito correspondiente, ¿no? En el caso, si son financiamientos climáticos, como hemos hablado del gobierno suizo, todo eso está dentro de los compromisos del financiamiento climático. Por eso me le decía, bueno, si la empresa es una empresa que está trabajando con carbono neutral, tendrá más chances, por ejemplo, de poder aplicar también a estos recursos, ¿no? Porque ya está, digamos, con toda la información preparada, organizada como tal, ¿no? Entonces, los logros de los proyectos de eficiencia energética que hemos trabajado, FONAM, ¿no?, alrededor de 13.000 personas que hemos sensibilizado, ¿no?, tanto en ferias como en seminarios y cursos diversos, ¿no?, representantes de empresas también del sector productivo. Tenemos 10 guías de buenas prácticas por actividades económicas, ¿no? Hay también videos de experiencias exitosas, ¿no? Obviamente también todos los estudios que hemos presentado. Muy bien, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Este estudio también lo vamos a poner entre los próximos días, en los próximos 15 días en realidad, ¿no? Digamos, para vuestra distribución, ¿no? Muchas gracias por su atención. ¿Hay preguntas?
¿Podrían escribir sus preguntas si tienen alguna de ustedes, por favor? Muchas gracias. O hablar. Sería bueno por escrito, por favor, las preguntas. Ah, sí, perfecto. Sí, vamos a enviar el PPT a los correos, no hay problema. Todos los que han participado en el webinar les vamos a enviar el PPT, sin mayor problema. Sí. Ya, perfecto. En la página web también lo vamos a publicar el documento, el estudio de nosotros, y ustedes pueden, el estudio que le acabamos de comentar, ¿no? Y pueden tener acceso al mismo también. Muy bien. Nosotros estamos, sí nos encontramos en diálogo estrecho, escribo. No, sí. Ok. Sobre la pregunta, Rufino, nosotros estamos coordinando con la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Por eso que hemos comentado sobre el programa financiero, ¿no? Sí, y además también parte de las guías de eficiencia energética que ha publicado el Ministerio de Energía y Minas han sido preparados por FONAM, ¿no? O sea, sí tenemos un diálogo estrecho con la Dirección General de Eficiencia Energética, ¿no? Sobre el tema de las ladrilleras con eficiencia energética. Ellos tienen un programa, digamos, sobre eficiencia energética en general, ¿no? En el caso de digamos, de las ladrilleras, ¿no? Tengo entendido que ahí estaba trabajando también COSUDE, ¿no? Con con una ONG suiza también para el tema de las ladrilleras, ¿no? De hace tiempo, ¿no? Entonces, sí, ahí, digamos, se mejoró el tema de la tecnología, ¿no? Para el tema de la porción de los ladrillos, ¿no? Sí, estamos informados también de este tipo de trabajos de las ladrilleras, ¿no? Luego, digamos, sobre el tema del alcance mayor es sobre el acceso al financiamiento, como comentábamos, ¿no? Es este tema de del caso del gobierno suizo, ¿no? En el caso del gobierno suizo, ¿no? Lo está diseñando, está concluyendo el diseño, ¿no? Y ellos estiman ponerlo, presentarlo públicamente al término del año, ¿no? Están viendo ya el tema de los contratos tanto con el operador, que sería de acuerdo a lo que nos ha informado FOGAPI, ¿no? Y luego también los contratos que tienen que hacer con los bancos, ¿no? Hay todo un trabajo previo, ¿no? Pero el programa que tienen ellos es lanzar el producto a fin de año. Y luego, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, también, digamos, es un programa que ellos, digamos, lo van a afinar, ¿no? Pero ya hay todo una sensibilización, digamos así, ¿no? Sobre qué es necesario el programa financiero, ¿no? Ahora, ahí el fondeo puede venir tanto de gobierno mixto, ¿no? Con las multilaterales y también con el financiamiento climático. También por ahí va a haber el tema digamos, del acceso al financiamiento, ¿no? Y desde luego, esos son los canales que estaría manejando directamente el país. Pero como les comentaba, ¿no? También tenemos los movimientos propios de toda la banca, ¿no? Entonces, esto, digamos, si es una pequeña empresa fuerte, estamos hablando de una operación de 15 millones de dólares, ¿no? Por decir una cosa, puede tener un acceso al financiamiento, pues, a la IFC, al BID, ¿no? Y a la CAF también, por ejemplo, ¿no? Entonces ya montos menores, por decir $500,000, $300,000, eso sí tendría que pasar por la banca comercial, ¿no? O de repente $50,000, ¿no? También podría, por ejemplo, dependiendo del tipo de tamaño de empresa, ¿no? De tamaño de entidad financiera,
hoy también pasa por las cajas rurales, por las pymes, ¿no? O también algunas financieras cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Por ejemplo, las de tipo Abaco, ¿no? Del grupo japonés, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otras fuentes también de financiamiento que se pueden dar. Digamos, si tenemos pensado abarcar los trabajos en temas de buenas prácticas de uso eficiente ambiental en el sector manufacturero a mayor escala. Sí, digamos, nosotros tenemos capacidad institucional para poderlo trabajar como tal, ¿no? Entonces, estamos justo viendo, explorando fondeos para poder trabajar esto, ¿no? O sea, acciones de asistencia técnica por un lado, pero también facilitar los programas financieros, los programas de crédito, ¿no? De tal forma que haya un mayor impacto, como usted lo dice, a mayor escala, ¿no? En realidad, el desatoro que se puede conseguir es, si desatoramos el sistema financiero en buenas condiciones, de acuerdo a este segmento empresarial, podemos avanzar bastante con, digamos, las micro, pequeñas y medianas empresas y la eficiencia energética en nuestro país y la reducción de emisiones de CO2. Y cumplimos también con nuestros compromisos climáticos. Vamos avanzando en el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su participación. Eso también se ha grabado y este video va a estar en YouTube en breves minutos, ¿no? Muy amable por su participación. Los esperamos para nosotros otros Webinar.